Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Mesa de Redacción. En esta ocasión hemos invitado a columnistas que ustedes desde luego identifican plenamente, como es el caso de Víctor Hernández. Bienvenido, Víctor. Gracias. Edgar Burciaga. Buen día. Y Mariano Cervantes. Buenos días. Pues vamos a tocar algunos temas que durante la semana se han venido dando pues a nivel, pues, en este caso internacional, como es la renuncia de Benedicto XVI al papado y también algunos aspectos de carácter nacional y local. Entonces yo empezaría pues que comentaran su punto de vista, aunque ya en las últimas horas, en los últimos días se ha comentado ampliamente pues los motivos bueno, valga la redundancia, que hicieron que Benedicto XVI dimitiera de su pontificado, una renuncia inédita. Desde hace 600 años, según los registros, no se daba una renuncia en la Iglesia. 1415. Entonces, yo creo que ya 700. fueron algunos años. 690. Durante la historia de la Iglesia han sido 4 Dimisiones. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues, ¿cuál sería la interpretación y cuál sería el impacto? Pues, desde luego, también en la Iglesia local. Aquí estuvo ayer el señor arzobispo y dio su punto de vista, cuál es lo que va a impactar en su momento, y consideró que pues sí es necesario de una u otra manera modernizar a la Iglesia, que es uno de los retos que tiene en la actualidad la Iglesia en el mundo, y sobre todo de acuerdo a las estadísticas ha disminuido el número de católicos, sobre todo en Latinoamérica. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Cuál sería pues, su comentario, Víctor? Yo he visto que en tus columnas has manejado ampliamente antecedentes el tema. Y el tema. Mira, yo siento que lo sucedido esta semana realmente estremeció, sacudió no solamente las estructuras de la Iglesia Católica Mundial, sino las estructuras políticas internacionales. El Papa es un personaje representante de una organización religiosa en el mundo que pesa muchísimo. Son 1.200 millones de católicos los que hay en el mundo. Tiene un poder de movilización y de convocatoria como lo que vimos el año pasado en España, en el Año Internacional de la Juventud. Es un personaje que moviliza por su simple representatividad. El Estado Vaticano es el Estado cuyo modelo no existe en otra parte del mundo. Es un pequeño Estado, una pequeña nación reconocida por la ONU. O sea, estamos hablando de una institución que tiene una serie de elementos que por sí misma la hace noticia. ¿Qué sucede con Benedicto XVI? Bueno, cuando muere Juan Pablo II, todos coincidimos, al menos los que tratamos de entender lo que sucede en las estructuras mundiales de la Iglesia, que era un papa de transición después de un pontificado tan largo como el de Juan Pablo II, por la misma edad de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger. Todos coincidíamos en que su edad no le iba a dar para mucho tiempo, y a 7 años de eso se comprobó. Si nosotros revisamos la prensa de hace 7 años, nos daremos que los análisis iban en el sentido de que era un pontificado de corto tiempo por la edad. Y en cuanto a la persona de Benedicto XVI, ingeniero, yo siento que es un personaje, es un filósofo, un teólogo, yo creo que de los más importantes del siglo XX y parte del XXI. Joseph Ratzinger, el teólogo, ha creado toda una corriente muy fuerte, muy importante dentro de la Iglesia en el mundo, que ha influido a bastantes papas. Yo diría que desde Pablo VI hasta Juan Pablo II. Toda su doctrina está plasmada a través de diferentes cartas pastorales o encíclicas, en donde él ha asesorado desde Juan Pablo II hasta los participantes del Vaticano II. Entonces, no se trata de un personaje menor. ¿Sí? Aquí lo interesante es el grado de humildad que se mostró con su gran capacidad para aceptar una deficiencia física importante. ¿Sí? Es un personaje que además está imposibilitado, no intelectualmente, porque va a seguir produciendo, sino físicamente. El peso y el cansancio que representa
el estar viajando, el estar administrando los conflictos y los retos permanentes dentro de la iglesia, son muchísimos para una persona con una capacidad física ya menguada. Lo manifestó en su renuncia, ¿no? Pues en su texto. Y yo creo que es importante, yo por eso le ponía las claves de la renuncia, y yo creo que una de las claves es reconocer sus limitaciones, cosa que deberían de hacer muchísimos políticos en el mundo, reconocer sus limitaciones físicas. El caso Hugo Chávez, el más cercano, que está en igualdad de circunstancias, ¿sí? Mete a una sociedad en crisis, en confrontación permanente, en incertidumbre permanente, nada más por el simple hecho de no renunciar, ¿sí?, al poder. O sea, cuando una persona de Estado tiene ese tipo de deficiencias, yo creo que lo más natural y que va con la humildad de la persona, las limitaciones humanas, es renunciar, porque físicamente no puedes, aunque intelectualmente estés lúcido, pero no puedes estar enviando mensajes. Todos dicen, bueno, ¿y por qué no se quedó como Juan Pablo II? Todos vimos a Juan Pablo II cuando vino a México, cuando vino a Durango, la fortaleza que tenía de una persona de 55, 56 años, a una persona de 83, 84 años ya encorvado, ya que no podía pronunciar, que se le tenía que estar adivinando lo que estaba diciendo. O sea, yo creo que en eso Benedicto XVI tuvo mucha razón, y yo creo que se la va a recordar por esa decisión. Aunque hay otro tema, ¿no? Aquí mencionaba Edgar, en su última misa celebrada por Benedicto XVI, denunció que la división en el clero y la falta de unidad desfiguraban a la iglesia. Terrible. Pero digo, ahí es otra de las realidades que hay históricas en la iglesia. Aquí hay otro tema que se empieza a dar la inestabilidad ahí en torno a su permanencia en el papado. Cuando se le da a conocer el robo de documentación personal de él, desde ahí empieza. Y luego, para mí, yo ubico dos grandes temas: el asunto de la pederastía, que nomás ahí no han podido avanzar. Ahí hay una complicidad. O sea, hay crisis en ese tema. Y resumo, o sea, voy a ser breve. El otro es el financiero, con el tema ahí del Banco del Vaticano. O sea, para mí son dos situaciones muy complejas para él, y yo creo que entendió que no las iba a solucionar. Hay confrontación dentro de la iglesia, en las cúpulas, y mejor dice, bueno, pues yo ya no tengo la capacidad física, no lo voy a solucionar, y ahí queda. Pero eso se le reconoce, como dice Víctor. Sí, ¿no? Pero para mí esos son problemas menores. O sea, los problemas fuertes es la posición de la iglesia con respecto a la vida, con respecto a las uniones de homosexuales, con una serie de tendencias que vienen en el mundo, y que el Vaticano sigue en esa posición, ¿sí? Que se casen o no se casen los sacerdotes, que haya mujeres sacerdotisas o no. O sea, hay temas de más fondo que la pederastía, por ejemplo, que Benedicto XVI la definió perfectamente. O sea, pidió perdón, recibió a nivel internacional a todos los agredidos, destinó recursos económicos para indemnización, hizo que renunciara el obispo de Boston, ¿sí? También... Pero sí le impactó a la iglesia, ¿no? Claro. Yo quiero apuntar esos temas. Y eso que él es de línea dura. Hay muchos contrastes en Benedicto XVI, porque hay cuestiones en ese asunto de la pederastia. Mientras que por un lado hizo todo eso que menciona Víctor, también del otro lado, en México no recibe a las víctimas de Maciel. Así es. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Va bien? ¿Iba por ahí o no iba por ahí? Otros contrastes, por ejemplo, de pronto perdona a los lefebristas, aquellos que fueron ordenados por Marcel Lefebvre, como curas, obispos, sacerdotes, y las invita a regresar a la iglesia de manera muy abierta, como una manera muy, muy moderna, muy amplia, muy ecuménica. Y al mismo tiempo, regresa o da la facilidad, que algunos lo vieron como un regreso, como una regresión, el autorizar las misas en latín, por ejemplo, con la antigua liturgia, el meterse en algunos conflictos. Tuvo un par de ocasiones de situaciones muy ríspidas con el Islam y luego con la Iglesia Ortodoxa, por algunas frases que a lo mejor fueron mal interpretadas, a lo mejor fueron dislates, pero bueno, se metieron ahí en conflictos. Entonces, como que sí fue un... Pero hay nada más una observación, es que es importante. Mira, yo seguí de cerca porque transmití a través de mi canal la visita de Benedicto XVI a Guanajuato. El gran problema no fue de Benedicto XVI, sino de su estructura de vigilancia que hay. Yo estuve ahí, mucha inconformidad y mucha agresividad de su aparato
de su cinturón de seguridad para que se acercara a la gente. Y entre ellos estaban los que querían una entrevista, ¿sí? Pero muchas veces lo que sucede aquí también con los presidentes de la República, que hoy yo lo vi con Peña Nieto más tranquilo el asunto, ¿sí? Muchas veces los mandos terceros o cuartos son los que te contribuyen, ¿sí? a deformar un rostro. Naturalmente. ¿Sí? Y así, ahí sucedió, yo viví parte de eso, porque yo estuve 2 días ahí transmitiendo, y era verdaderamente agresiva la forma en que trataba el cinturón de seguridad y la diplomacia, sí, con respecto al acercamiento a Benedicto. Naturalmente, el equipo de trabajo es fundamental en un líder de esa naturaleza, de esa estatura del Papa de la Iglesia Católica. Sin embargo, una reunión con las víctimas de Marcial Maciel, esa no se iba a definir en ese momento. O sea, se debió haber programado desde mucho antes de la gira, con meses de anticipación. Pero no sería diferente, Yo creo que había más agresividad, ¿sí? en los dañados, los jóvenes dañados en Europa del Este, con los que se había entrevistado semanas antes, que con estos. Sí. Hasta eso que no era tan... Aquí nos preguntan, perdón, que qué opinan de las declaraciones del arzobispo que dice que le gustaría un papa de color que sucediera a Benedicto. Estamos hablando de un africano. Bueno, es que hay unos documentos de la Virgen de Fátima, en donde habla de que va a haber un papa de corto, ¿sí? Y ya se cumplió con lo de Benedicto, 7 años, y que después venía el último papa, que debía ser negro. Y se están dando una serie de coincidencias, yo lo prefiero ver así, de coincidencias con uno de los cardenales africanos, que es la sensación ahorita en el Vaticano. Dicen que tiene el mismo carisma que Juan Pablo II, y es una persona muy preparada. Y está joven, tiene 54, 56 años, creo que sí. Decía el arzobispo que le gustaba, le cuestionábamos que por qué de color. Dice que sería una representación de que la iglesia está en todo el mundo, que puede ser amarillo, que puede ser blanco, pero que él... Eso es lo más fácil. Que dijo, ¿no? Y además hay gente preparada, hay lo que dices. Y además a la Iglesia Católica le urge recuperar, porque ha perdido muchos adeptos. Bueno, si hay a la baja. Pero también hay una en la entrevista, en la primera entrevista que dio Juan Pablo II, cruzando el umbral de la esperanza, a uno de los periodistas en su pontificado, fue la primera entrevista que dio un papa a un periodista italiano. Habla en el siglo XXI, habla Juan Pablo II, se adelanta, va a haber una crisis de la Iglesia. Una crisis de la Iglesia en donde el número de católicos se va a reducir de manera extraordinaria. Y muchos lo hacen una especie de imagen apocalíptica también, ¿no? Es decir, es que en el tiempo de los finales de los tiempos la Iglesia va a sufrir una crisis terrible en donde van a quedar nada más los más fieles. Ahora, el Papa Benedicto XVI con el Estado mexicano le fue bien, pues negociaron ahí la reforma del artículo 24, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, pero es que quiero decir que no es ninguna canonjía. México, en toda Latinoamérica, es de los países en donde tiene serios problemas con la Iglesia. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, ya ahorita incluso, o sea, no hay una libertad terrible con respecto a lo que sucede en México. Aquí nos dicen que la Iglesia ha caído en actitudes contradictorias en muchas ocasiones, que es una tarea difícil para el nuevo Papa, que tiene que acomodar todo otra vez. Bueno, yo les preguntaría si esto, el cambio del Papa que, renuncia a partir del día 28, 28 de este mes, y el nuevo Papa se supone que será del 15 al 20 por ahí, se menciona de marzo, que es cuando va a salir el humo blanco. Pero para ustedes, la Iglesia en este momento, con este cambio de Papa, representa una oportunidad para reencontrar el rumbo en muchos aspectos. Es que, yo siento que la Iglesia nunca lo ha perdido. Bueno, tú estás en esa tesitura, estoy viendo yo pienso todo lo contrario. Que tú nunca has perdido eso, pero sí hay conflictos y hay crisis en la Iglesia. Son crisis como toda organización humana. Es que es una organización humana que nosotros la queremos ver flotando y está hecho por hombres. ¿Sí? ¿Cuántas veces el señor arzobispo se ha equivocado y ha patinado y ha dicho a veces hasta cosas que uno no comprende? Son los hombres. Ahora, yo pienso que como toda sociedad, hay que evolucionar y los hombres que componen la Iglesia Católica pues, deben ir en ese mismo tenor.
O sea, la sociedad en general, en todo el planeta, está evolucionando. Ahora, más que hombres o nombres, la iglesia como institución, yo lo vería. Sí hay conflictos en la institución iglesia. Sí, Bueno, son a eternos. eso lo A esto que... no, pero hay, de los modernos actuales, si tiene conflictos internos, bueno, lo declaró el Papa, ¿no? No, muy fuertes, pero a lo que yo voy es que los conflictos siempre han existido. La gente que estuvo cercana a Jesús entró en bueno, el concilio de Jerusalén fue por eso, ¿no? Entre Pedro y Pablo, que se mentaban la madre cada vez que se veían, porque uno representaba a los gentiles, que era el que se lo había fletado, y Pedro, que representaba a todo el judaísmo, no sé si me explique. O sea, y tenían 3, 4 años de haber conocido Pedro, haber convivido con Jesús, y era de mentarse la madre, de ese tamaño. Entonces imagínate a 13 años de distancia. Hay toda una historia de concilios y cada concilio ha sido para arreglar alguna diferencia, alguna controversia, conflicto, incluso hasta diferencias políticas importantes entre los jerarcas. Ha habido momentos en los que ha habido hasta 3 papas funcionando al mismo tiempo y uno descalificando al otro y los 3 excomulgados recíprocamente. Y los papas itinerantes incluso. Y hay que aclarar una cosa. Benedicto renuncia y decimos que es una de las varias renuncias, pero es la primera renuncia que se da de manera voluntaria y libre, porque las anteriores fueron forzadas. Uno lo obligaba a renunciar al otro para ser él el papa, y se estaban peleando el papado, y en otros casos era el emperador el que los hacía renunciar a los otros, en fin. Y a lo largo de la historia, esos tipos de controversias y diferencias han hecho cambios fundamentales, desde las mismas órdenes religiosas, algunas tienen puntos de vista filosóficos y religiosos muy diferentes de la otra. Son corrientes dentro de la iglesia. Son corrientes dentro de la iglesia. Desde el principio de los tiempos y durante la Edad Media sobre todo se criticó desde la cuestión de las imágenes, las ventas de indulgencias, ¿no? El bautismo, en fin, todo ese tipo de diferencias de práctica que han hecho a veces hasta divisiones fuertes, como se vino con Lutero en su momento, y muy recientemente con Lefebvre, Marcel Lefebvre. Bueno, ¿habrá democracia eclesiástica? No, ¿cómo así? ¿Cómo dicen los? ¿Cómo así? O sea, no se puede. No se puede. Bueno, ¿verdad? aquí los que nos están viendo y escuchando manifiestan que está de acuerdo con Víctor Hernández, que es muy difícil que las organizaciones no tengan crisis y la iglesia no es la excepción. Otro comentario dice que ve difícil que el nuevo Papa solucione el problema de la pederastia, ¿sí? Pederastía, que es el tema más espinoso. Son muchas víctimas y no creo que con una disculpa se solucione, y menos viendo que los culpables siguen tan campantes. Sí. Esa fue la otra, que hay que recordarlo. Efectivamente, hubo una solicitud de perdón, una disculpa, hubo una renuncia de algunas, pero los responsables siguen impunes, incluso algunos hasta en retiro en algunas casas ahí muy cómodas donde pueden jugar billar y a las cartas. Pero en las últimas declaraciones del Papa y de los obispos es, oiga, vamos a poner a disposición a todo ese tipo de personas para que se les juzgue con leyes civiles. A partir de mañana. No, fue del año pasado. Sí. O sea, pues es que tienes que empezar algún día, si no, pues ¿cuándo? Claro. ¿Cuándo resuelves las cosas? Pues como que sí, como que no, pero la gente no ve claro que ella... en el discurso sí está. En el discurso sí está. Ya hay sacerdotes en la cárcel por eso, Eso es lo que se requiere. Bueno, aquí hay una drástica. Deberán de cortarles, lo voy a decir textual, el miembro a los sacerdotes violadores. Pues yo creo que no solamente a los sacerdotes violadores. Entonces, lo que estoy viendo es que el público que está aquí sintonizando está muy al pendiente del tema de la pederastía. Es que es un problema, ya no son casos aislados, es un serio problema para la iglesia. Sí. Bueno, para concluir un poco el tema, dice que la iglesia se mete mucho en política. Mencionamos que quizás siempre ha estado, ¿no? De una manera. Sí, y yo creo que debe de estar en la política, aunque levanta muchas cosas, pero nosotros traemos una literatura creada por el sistema político mexicano del siglo pasado, en donde mañosamente se apartó a la iglesia de la política. Y si nosotros nos vamos a Estados Unidos, si nos vamos a Centro y Sudamérica, que yo he estado ahí, y la iglesia no tiene problemas. En Brasil, en Argentina, en Chile, los presidentes
protestan sobre la Biblia, no sé si me explique, o sea, ahí no hay problema, en México es donde hay mucho problema sobre esto, y yo creo que el problema que estamos viviendo ahorita, de problemas de valores y todo ese show, tiene que ver con eso, Bueno, aquí finalmente dice que es como en todos, cualquier lado hay buenos y malos elementos, Claro. y en la iglesia no se está exento a eso, acá hay sacerdotes malos, pero hay también muchos buenos. Yo no estoy dando hay sacerdotes mercenarios. Y eso se aplica a los obispos, a los cardenales y a los papas. Ok. Y si no, que ven la película del Padre Amaro. Arzobispos, cardenales y papas, buenos y malos. Bueno, De todos lados. Pecados del Padre Amaro, ¿cómo se llama? El crimen. El Crimen del Padre Amaro. Pero voy a dar un cambio drástico quizás a la conversación. Ya salimos A mí me suspendidos. gustaría que empezamos a ver rápidamente a nivel nacional el gobierno federal. El presidente Enrique Peña Nieto está por cumplir de los 100 días, ¿no?, de gobierno, 100 días, prácticamente. Pero ¿cuál sería, así a grosso modo, en esos 100 días su apreciación en el funcionamiento del nuevo gobierno federal? Hay muchos temas, obviamente, ¿no? A mí me llama fundamentalmente la atención que la base sigue siendo la concertación, el diálogo, el tratar de aglutinar fuerzas, en fin, sigue permeando eso en las acciones que está haciendo el gobierno, ¿no? Pero bueno, no sé cuál será su punto. No, yo veo que sí viene la actitud del presidente Peña Nieto y de su equipo, es esa, de concordia, de concertación con todas las fuerzas políticas. Pacto por México sigue por siendo el México. instrumento, ¿no? Darnos a entender que él es el presidente de todos los mexicanos y que se entienda bien. No sabemos en realidad cómo quedaron la cuestión financiera de este país, no se nos ha dicho nada. Vemos que todo sigue caminando igual. No ha habido grandes cambios en nada hasta el momento, a los 90 días que están por cumplirse. Esperemos ya que con el desdoblamiento y el trabajo en equipo con los poderes legislativos, senadores y diputados, se habla mucho de las reformas, que la energética, la fiscal, no, pues sí requiere un golpe espectacular, porque él no necesita legitimarse, él está legitimado, eso queda muy claro. Entonces tiene todo el tiempo del mundo para ir dando estos golpes espectaculares, pero la sociedad ve que no ha habido una mejora sustantiva en su bolsillo. Es ahí donde estamos. Y no, es que son 100 días. Sí, pero por este año no creo que venga nada sustantivo. No hay varita mágica. No hay varita mágica. No. Ahorita es el Qué cambio. bueno que no haya, no hay. así nos ha ido cuando hay varita Porque mágica, la gente ¿no? está, el tema Echeverría, de, López Portillo, vamos a ver que el año venidero que ya concluya el tema del aumento a los energéticos, que tiene que llegar a su precio real, la gasolina, el diésel y lo demás. Pero la sociedad ahorita, y el termómetro va a ser los procesos electorales en las 3 entidades federativas y la elección de gobernador en Baja California. Ahí más o menos nos vamos a dar cuenta de cómo va a pintar el nuevo PRI dentro del gobierno federal. La valoración a Peña Nieto. Sí, de este tema yo comentaría que de entrada, efectivamente, 90 días, 100 días es muy poco tiempo para empezar a ver resultados. Hay quienes ya estamos exigiendo por ahí, es que van tantos muertos en estos días, es que el desempleo, es que el ingreso, es que... Bueno, a lo mejor y sí, porque todos quisiéramos que de la noche a la mañana ya se vieran los resultados concretos, pero pues es muy difícil, se va a llevar más que 100 días para empezar a ver resultados. Lo que sí hay que señalar es que por lo menos en el papel, en el discurso, en las bases de lo que se está proponiendo, hay cosas muy interesantes, muy atractivas. El aspecto, por ejemplo, de la prevención en materia de seguridad, que hay que definirlo, hay que ponerlo en el papel como un compromiso para que luego pueda concretarse. Me gusta en el aspecto de vivienda, por ejemplo, que entre los compromisos fundamentales del programa de vivienda para 6 años está el hecho de hacer o de impulsar viviendas más dignas y menos reducidas. Es uno de esos ejemplos. El hecho de irle poniendo nombre en papel a los compromisos, a las necesidades, hace más factible que se puedan concretar más tarde o más temprano. Y creo que eso por lo pronto es una buena entrada. Claro. Que ya en las definiciones me gustan las definiciones. A mí, por ejemplo, me llama la atención el tema de la delincuencia organizada, la inseguridad. Dice, ok, vamos a seguir atacándola con los instrumentos de policíacos que tengamos, ¿no? Sin embargo, no es la solución. Y abro un programa que va a participar la sociedad de prevención, que es fundamental. Mire, yo siento que y la sociedad está consciente. Yo creo que con la excepción del caso de transparencia, que no les fue bien, en la transparencia de los sueldos y todo ese hecho que se hizo, que salió contraproducente. Sí. Pero yo creo que en 100 días han sido malos aciertos
que los desaciertos. Los desaciertos, si acaso es eso, y cómo atacaron el tema del 1 de diciembre, que hubo ahí gente y que salieron todos otra vez y cosas de impunidad. Pero en 100 días se logran poner los instrumentos, ¿sí?, para tomar las riendas efectivas en todos los sectores de una nación tan complicada como la de México, la nación mexicana. Yo creo que las reformas estructurales, la educativa, la laboral, ahora que se empieza a planear ya de discutir la reforma energética, ha creado una atmósfera de tranquilidad. La manera de regionalizar el conflicto de seguridad es inteligente, y tener el control por regiones es inteligente, y te da esperanza ya real de que vayamos a una paz duradera, no como nos lo vendieron en el sexenio pasado, de que eran tiempos de paz de 3 semanas, 4 semanas, mientras estaban aquí las Fuerzas Armadas. No sé si me explique. Y muy reactivo. Sí. Entonces, yo siento que en 100 días se han, con las fuerzas políticas que no las han dejado que se paren de las mesas de negociaciones y que han corregido, que es la primera vez, por primera vez hay un pacto político. Todos eran pactos económicos. A eso me refiero, exactamente. ¿Sí? No, y que también están cumpliéndose. Nada más agrego lo último, lo que sí se puede sentir en el cortísimo plazo, que es la liberación de recursos del presupuesto a los estados. Como dijo el gobernador el lunes pasado, ya empiezan a fluir los recursos en febrero, cosa que es milagro para las entidades. Empiezan a circular los programas mañosamente en agosto, septiembre de cada año. Hoy se están adelantando, se está haciendo un esfuerzo real para reactivar las economías locales. Eso sí se puede sentir en los bolsillos. ahora que lo que sí veo es que también la federación tiene más atención en lo que sucede en los estados. Yo siento que aquí ya los gobernadores son más cautos, no como cuando los 12 años de gobiernos panistas, que pues eran señores feudales. Y aquí se está viendo que no, hay una atención muy puntual del gobierno federal con todas sus secretarías y el mismísimo presidente Peña Nieto. Eso es lo que a mí me gusta. Muy bien. Si me permiten, voy a leer varios de los comentarios que está haciendo las gentes que nos están viendo. Uno dice que percibe que hay una división entre el arzobispo de Durango y el cardenal Rivera. Siempre ha existido. Sí, ha existido. Sí, hay esas diferencias. ¿Es real diferencia? Sí, No van hay en el diferencias. mismo, ¿verdad? No. Sí, o sea, bueno, ese sería una. Otra nos mencionan que qué tal les parece el nuevo museo de Pancho Villa. ¿Será otro museo diferente? ¿Cuál será la interpretación? Bueno, yo no lo conozco, bueno, lo conocí antes, pero ayer no tuve la oportunidad, a pesar de que estuve en el evento, no pude hacer el recorrido, pero cuando lo vi antes que lo está muy bien. A lo mejor no lo hemos de mencionar. El otro día que Muy estuvimos, bien, tú andabas, no sé, en Miami, no sé en dónde andabas. No, pero no fueron al de Pancho Villa, No, fueron. espérame. Allá no hay en Miami. Te digo, en el museo el museo de la presidencia, donde era la presidencia sí, municipal Eso de la ciudad. de la ciudad, se me hizo un museo muy completo, muy bonito. Sí. A lo mejor ahorita no hemos dimensionado lo que van a representar los museos en el centro histórico de la ciudad, que se integran a todo un proyecto cultural interesante. A lo mejor todavía no lo dimensionamos así, ¿sí? Pero el día que logremos integrar turísticamente a la gente, a los visitantes, en los dos museos más el centro histórico, ¿sí?, vamos a ver que tenemos competitividad con respecto a los centros históricos que hay en el centro. Es básico, no la cultura. Era básico. Ya hay varios, ya tienen varios museos. A veces ni los conocemos los propios que vivimos aquí, es la realidad. Y a mí Pero me son parece, muy dignos, me los parece dos. muy importante y muy valioso el hecho mismo de que se haya concretado, el hecho de que se haya logrado, más o menos que pudo haber estado mejor, que pudo, a veces criticamos, incluso yo mismo he criticado que la museografía no es totalmente de mi gusto, que a lo mejor le faltó, que esto, sí, pero el hecho mismo de que ya exista, que se haya rescatado el inmueble para ese uso especialmente, es un logro extraordinario y muy importante. Ahora, va a ser estratégico para las próximas generaciones, sí, sí. Claro. Para las generaciones, nuestros hijos, ¿sí? El que vayan a museos, ¿sí?, es una invitación a la cultura, claro. al desarrollo Y intelectual. que sean muy cuidadosos con los inmuebles, de no prestarlos ahí para eventos políticos. Justamente y es lo que comentan aquí. presentaciones y libritos. y Festivalitos. cosas Es de lo que eso. dice Edgar, aquí dice justamente que ojalá y los mantengan y no los Como destruyan, son museos. como otros museos que lo están haciendo y usan para otro tipo de Sí. actividades.
coincide. Aunque regularmente en los museos hay espacios de reflexión. Pero depende del tipo. Pero ahí está teatro, Ricardo Castro. De cultura, sí, ya se hacen de... Ahora, fíjate, para cómicos. Tenemos para... tres edificios en el centro histórico muy interesantes, ¿eh? Ricardo Castro, conciertos, el Teatro Golpe Victoria, que también está muy bonito, ¿sí? Y ahora los dos museos. Las dos museos que tenemos. Pero lo malo ahí, y eso hay que señalarlo, lo malo con el Ricardo Castro es que imagínate las lavanderas en el Ricardo Castro. Sí. Es lo que se refiere, Edgar. Por Quizás favor, no sea la en el calidad. Ricardo Castro. Hay que cuidar. Estamos de acuerdo. Esto es algo que habla muy mal. Pero eso habla de la capacidad de los que responsables de tienen los cultura. responsables. Bueno, hay que mencionarlo eso, ¿no? Yo creo que vale la pena hacer una campaña. Hay que insistir. Hay que nosotros cuidar como Gente medios. preparada, culta, no política ahí. Sí, o que lo lleven a otro escenario, es válido, hay de todo. Hay puede escenarios ser. para esos Puede otros ser otro. espectáculos. Ya Pero ahorita ya cuidar, hay escenario para es todo. lo que menciona aquí, que habrá que cuidar y ojalá los mantengan, lo que decía Edgar, ¿no? Y que también la gente que esté al frente de los museos debe haber ya un modelo de personal, un director, una directora, no sé yo, pero que sea gente que realmente le sepa. Oye, y que incluso, Edgar, que trascienda los sexenios. Así es. O sea, Con carrera. Que haya carrera. Yo me acuerdo de que eso Fernando nada Sonora, tiene que ver con la licenciado, política, hombre. un hombre culto que cuando la Casa de la Cultura, el Teatro Victoria, bueno. El problema es por dónde entró el SIDA. Bueno, ese ya es otro. Pero se debe poner una gente, se debe tener una política pública en el tema de los museos, porque ahí también hay manejo de recursos, hay que darles mantenimiento, esto y esto, tener personal ahí capacitado. Pero si los manejas bien, muchos de los museos sí son autosuficientes, ¿eh? Sí Eso vamos a ver, Ok. porque son inversiones, es dinero público el que está invertido ahí, entonces hay que tener Hay cuidado. que mantenerlo. Hablan del Bebeleche, que para él es de los mejores museos que hay. Es un orgullo. El Bebeleche, y qué bueno que dimos muy rápido, bruscamente yo lo advertí, el cambio de tema que estamos hablando, ¿no? Del cambio de... Quieres ir a la política, ingeniero. Bueno, pues son temas de la semana, lo dijimos Claro, en un principio, sí, ¿no? la coyuntura. Entonces hay de todo, ¿no? Inclusive, bueno, pues hablamos, aquí nos están pidiendo que comentemos sobre los Cádiz. Efectivamente es un tema que quizás traemos y que por qué Gonzalo ha hecho mutis al respecto. El Bueno, problema es de los que Cádiz. es un proyecto hecho sobre la rodilla, ¿eh? Es un proyecto forzado y yo creo que más bien que responde a necesidades políticas que educativas, ¿sí? Si ahorita desaparecieran los Cádiz, no pasaba nada. Toda la gente se redistribuía en las diferentes escuelas que hay. Los Cádiz respondieron a un proyecto político de Gonzalo Yáñez. Y entonces los Cádiz siempre han estado en medio de las negociaciones. Un hecho irresponsable. ¿Por qué? Porque estás jugando con la formación infantil. Ciertamente son modelos a seguir muy bonitos, muy atractivos, pero que son costosos. Y entonces la sociedad puede decir, oiga, pues vamos a convertir todas las escuelas en Cádiz, que haya escuelas con dos idiomas, maestros casi particulares para pequeños grupos, que haya comida, que haya esto. ¿Sería lo ideal? Con un maestro y 2 asistentes en cada grupo. Claro, pero ahorita el gran problema es, como se acercan tiempos electorales, hay estrangulamiento de recursos para los Cádiz y quienes los están llevando es el personal docente, de mantenimiento y los propios alumnos, ¿no? No, bueno, pero para mí el tema no es la falta de recursos. Los recursos están autorizados porque no nada más hay Cádiz en Durango. Hay en Aguascalientes, en Colima, en Nuevo León, en otras entidades. Sí, efectivamente, como lo dijo el gobernador del estado, los dirigentes petistas, encabezados por Alberto Anaya, hoy diputado federal, que de ahí nace el proyecto de la esposa de Beto Anaya, y aquí lo retoma la maestra Mari Páez hace tiempo, y luego ya de Primitivo Ríos. sí, y luego ya Gonzalo, como diputado federal 2003, 2006, empieza a apoyarlos, y ya como senador más. Incluso aquí vinieron la gente de la Secretaría de Educación, el yerno del Bester Gordillo, que era subsecretario, el mismo Ismael Hernández de Heras. El tema aquí es que, en mi punto de vista, dice bien el gobernador, hay que regularizarlos, que ya la SEP y la Secretaría de Hacienda le asignen una partida en el presupuesto de ingresos y egresos del gobierno federal, y que así haya la certidumbre laboral y jurídica para los trabajadores, los maestros, se fijen reglas claras para los procesos de admisión, de inscripción. Ese es el tema. Pero ahorita el problema no son los recursos están ahí, es el mecanismo de liberación de recursos, que bajan por ventanilla a gobierno del estado
y él ya le libera al sistema CADI. Traen un desacuerdo político, se da en este tiempo, y ahí está el problema. No es tan fácil como lo Pero señala. están reconocidos ya, no, realmente. no. Pero, pero el gobierno trabajan con una clave que tienen aquí. Que les preste el gobierno del Estado. No, de hecho, Pero el tema es, acuerdo político. el tema es algunas por qué claves. el gobierno federal les autoriza recursos. Tiene, por ejemplo, una escuela que creó el PT, de esas escuelas que nacieron de cartón alguna vez, y luego fueron y hicieron plantones, y luego presión les dieron plazas y clave, acá en el rumbo de la Piedrera, por ese rumbo, y esa clave de esa escuela, que ya después de presiones se regularizó, ahora con esa clave trabajan. Claro, lo más sano es que ya ahora lo regularicen. Con los CADIs podría pasar lo mismo, como con las escuelas de cartón. Primero las formamos y luego exigimos que nos den claves y nos den plazas. Claro, pero ahora con la nueva reforma educativa, los CADIs no deben estar exentos, entonces tienen que entrar a concursar plazas. Igual que todo. Por eso, Y entonces es lo que se viene estoy un problema, diciendo. pero es que se viene un problema político. Porque ya está. gran parte de las plazas en los No. CADIs son acuerdos y arreglos y amarres y enjuagues entre los petistas. Fíjate, todo eso lo que hay en Cádiz. Sí. Durango, Entonces, Almena. qué bueno Oye. que ya el gobierno federal, que es el que pone la feria, los centavos, pues él diga qué se va a hacer con los Entonces, CADIs. No está tan fácil. Cuando ya se mete ahí un problema político, Ya está. el administrativo queda de lado. Bueno, va a dar participación aquí a los gentes que nos están viendo, las personas. Dice que, por ejemplo, los CADI, que es una escuela politizada, que Ya es se una olla politizaron. de grillos, Sí. que no contestamos por qué Gonzalo Yáñez ha hecho mutis. Hay que No, preguntarle. no se ha parecido hoy, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque Gonzalo Yáñez crea los CADIs como una propuesta muy atractiva para su proyecto político. Y ahorita no declara, porque gran parte de esos recursos, es que es importante es eso, gran parte de esos recursos, ¿a dónde se han ido? ¿Por qué si el año pasado el gobierno federal les entregó todos los recursos, por qué tuvieron problemas para pagar? ¿A dónde se fueron esos dineros? O Sí, sea, tiene que haber un control. No, los trabajadores les dicen, los trabajadores cada rato les dicen, oiga, ahí están 3 meses de sueldo, si después de 6 meses de no haber cobrado, cuídenlos porque quién sabe cuándo se les irá a pagar. Tú dices, oye, espérame tantito, de acuerdo con el presupuesto de la federación, se cubrieron Los sueldos al 100% de todos los. Pero todos, en ese porque convenio está implícito ahí que sí son susceptibles de una fiscalización por parte del gobierno del Estado, que ha hecho auditorías ahí. Debería ser. Debe hacerlas, porque es recurso tienen que ser público. públicas. Son públicas. Y Las lo auditorías. deben de hacerlo en la instancia que ya es el gobierno estatal. Ha hecho federal. mutis, ¿por qué? Porque necesita informar Gonzalo dónde están todos los recursos que se han entregado para los CADIs. Bueno, aquí me mencionan también, bueno, los felicitan por los comentarios que están de acuerdo. Dice, así es buena idea el sistema de educación de los CADIs, que es bueno que no se politicen, que como todas las escuelas públicas debería tratar el tema. Pero hay que señalar también que los mismos trabajadores de los CADIs han sido carne de cañón en los procesos políticos, pero de manera descaradísima. Los vimos cómo suspendían clases para irse al mitin de López Obrador en el proceso anterior. Los vimos. No, hombre, como responsables de redes de movilización, los humillan. Coordinadores, los maestros, claro, con amenaza y con chantaje. Sí. Si no vas al mitin, pierdes tu trabajo. A ese grado. Y un hostigamiento terrible Descarado, en tiempos electorales. Descarado. Es la misma práctica que se hace con la otra parte del sector educativo. O sea, No, ¿qué se hacía? No, se hacía. Ahorita ya no. Bueno, Aquí hay un qué proceso serio. qué bueno que se regularice y que venga ya el gasto etiquetado. Pero también que responda al proyecto original. Los CADIs estaban hechos para la clase popular. Y tú vas a encontrar en los CADIs que la gran mayoría es Aquí clase dice, media. No, y muchos hijos de servidores públicos. De servidores públicos de primer nivel. Oye, que se están ahorrando, Bueno, que se están ahorrando dice, las colegiaturas en los colegios justamente un particulares. comentario dice que se supone que era para gente pobre y como siempre los mendigos diputados tienen a sus niños en esas Claro, y funcionarios servidores estatales del sector municipales. educativo. Pero Claro. aparte ni les resulta, porque resulta que al cabo de 2 o 3 años, la calidad educativa que están dejando estos CADIs no es la que se esperaba, no es óptima, es más, hasta saturación de grupos tienen con todos los inconvenientes que eso genera y no ha resultado bien. Muchos Y padres con de una familia- dinámica de aprendizaje muy diferente, ¿sí?, que en las escuelas particulares y públicas. Así que los niños, los CADIs deben ser CADIs hasta la universidad. Porque si no, no funciona. Porque si no, no funciona. Y ya muchos padres de familia están sacando a sus niños de los CADIs para llevarse a las escuelas. Y van a chocar con los comunes. sistemas educativos actuales. Sí. Bueno, ¿cuál es la solución? Que se regularice y a ver qué pasa.
No, Pues sí. tiene que darle una Sí. respuesta, pero dentro de la Integral. norma. Yo creo que tendrá que... Integral. Emilio que Chauvet ofrecer. tendrá que solucionar este Y problema. no verse como entorno político, pues, una institución educativa, ¿no? Lo que pasa es que ya va a ser muy Que al difícil final sacar de las cuentas. mafias de ahí. Pero No, bueno, si se da, se tendrá que hacer otra cosa. cambiando bruscamente de tema, para finalizar por el ¿Quiénes tiempo eran los candidatos, que se verdad? nos va. Pues bueno, estamos prácticamente a que surja el humo blanco en los partidos políticos de quién va a abanderar las presidencias municipales, las diputaciones locales. El PRI el día 26 de este mes lanza su convocatoria para que se inscriban los aspirantes a candidatos a diputados y presidentes municipales de Gómez, Durango y Lerdo. Esto implica ya que estamos a unos días de, pues más que conocer, oficializar, diría yo, las candidaturas en algunos de los casos. ¿Cuál es su visión respecto a los partidos en este momento? ¿Cómo van? El caso del PRI, Bueno, pues se ve más mire, claro. yo siento que por el lado, las decisiones del PRI pasan por la oposición, inevitablemente. ¿eh? Las decisiones del PRI pasan por la oposición. Y yo siento que hay una coalición inminente. Que antes era al revés, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, ahora Sí, pasan por la sí. oposición y antes al revés, la oposición estaba esperando. Esperando. Así Sí. O sea que el PRI está pendiente de los de enfrente. Sí. Así, ahora sí. Y yo creo que es en base a lo que va a suceder con la coalición. Yo creo que la coalición es inminente, es inevitable. Es inevitable. Aquí nada más va a ser en las próximas semanas si Gonzalo va por el 5º distrito, si garantiza Jorge Salum parte de las posiciones en el Cabildo, concretamente al Partido del Trabajo. En eso se está trabajando. Ha habido acercamientos en las últimas horas entre el PAN y PT y van muy adelantados. Y Aispuro ya está fuera del escenario. Ya está fuera del escenario de que ser el alcalde, el candidato a la alcaldía, es Jorge Salum. Gonzalo ya aceptó a Jorge Salum, ahora nada más el reparto de posiciones. En base a eso, yo siento que se le complica muchísimo al PRI, ¿sí? esta elección. Acción Nacional y el Partido del Trabajo, con su voto duro, te llevan a una alcaldía que te va a costar 122,000, 23,000 votos. Los dos con su puro voto duro, que no aumenten. El voto duro de cada uno es cuando menos sacan votos. Ese es el voto duro. Y todos están por los 57,000, por los 58,000 votos de voto duro. El voto duro del PRI está arriba de 65,000 votos, el voto duro. La alcaldía en Durango cuesta cerca de 88,000 votos. Es lo que cuesta la alcaldía. ¿Sí? Y es lo que puede alcanzar el PRI aliado con el Partido Verde y el Partido Duranguense y el Partido, no sé qué otro, el Partido Nueva Alianza. Panal, Nueva Alianza. Son 88,000, 91,000 votos lo que alcanza. El PAN, el PET y el PT juntos, sin hacer esfuerzo, dan 123,000 votos. ¿Esto qué quiere decir? Que el PRI tiene que reconsiderar, concretamente el gobernador, tiene que reconsiderar sus candidaturas. Y tienen que ser candidaturas todas de alto perfil. Y yo no descartaría ya ahorita, como está en el escenario, a una Yolanda de la Torre, Adán Soria. a Adán Soria, inevitablemente a Adán Soria, incluso De candidatos a diputados. de candidatos a Pedro diputados, Ávila. todos cobijando, a lo mejor Pedro Ávila no, porque ya se le ha dado mucho a Pedro Ávila, pero a lo mejor en otro lugar Pedro Ávila donde ayude, todos cobijando a Esteban Villegas, que para mí es el inevitable ahorita ya alcalde. Ok. Nos están preguntando aquí, ¿qué tanto le ha afectado a Aispuro sus broncas por Twitter para que no sea candidato del PAN? No, nada. Muchos dicen que lo fortalecieron, ¿eh? Sí, Sí. Hay comentarios Sí. al inverso. Pues yo hasta no ver, no creer, porque la política así es. Ahorita se dice de Jorge Salum y Gonzalo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, eso es fácil. O sea, pero ¿tú consideras que Aispuro no está fuera? Ahorita. Está en la Ahorita, jugada. pero esto cambia. No, pues sí. Esto cambia. No, pues ya O sea, lo sé, eso sí. Pero el chiste en el análisis es exacto. prospectiva. Ahora, ¿no? que lo que sí veo ya desde de ahorita va a ser una precampaña y una campaña con golpes bajos, pero a morir. Yo presiento que va a ser una de las elecciones más sucias en temas de golpes bajos, porque se juega mucho en lo que es la instancia que es el ayuntamiento de la capital. Hay muchos intereses que la gente no dimensiona. Es pivote
el Ayuntamiento de Durango para grandes obras, proyectos de inversión. No, cuidado, es un tema mayor, hay que saberlo dimensionar. Pero yo insisto, la coalición sí va muy avanzada, como dice aquí Víctor, pero nada está definido, si es Salum o si es Aispuro. Bueno, Gonzalo, yo la información que tengo es que todavía lo de Aispuro no está muerto totalmente. Así está. Eso, que sí está realmente en esa negociación, pero que... es que en la política... Lo que pasa es que hay una lógica porque el PT pone como base para que hacer la coalición con el PAN, que encabeza Aispuro, porque ellos tienen la información en análisis, obviamente en encuestas, de que Aispuro daría más votos. Sí. Entonces, ellos quieren amarrar, obviamente. Pero también, como comencé diciendo, o sea, por partidos, sin la necesidad de Aispuro, ¿sí? Ganan la alcaldía. Okay. O sea, ¿tú opinas que sin Aispuro, de todos modos, por es competitivo? Voto duro de PT-PAN. Sí, ahí definen tranquilamente. Cualquier candidato. Pues yo creo que finalmente en algún momento hay una negociación, se arregla, porque así ha pasado en estas últimas semanas, se arregla, parece que ya hay un avance, entonces luego de repente llega por acá otro personaje y otro acuerdo. Estamos hablando de PAN-PT, que como tú decías hace un rato, son los que están en el centro de la observación, porque también el PRI, sus decisiones serán de acuerdo a cómo resulte esto. Yo creo que pues no faltan muchos días para que ya podamos estar 2 semanas. ¿Qué resultó ahí? Y vaya que las corrientes al interior del PAN sí están muy polarizadas todavía a estas alturas. Bien, pues así 2 líneas, aunque sea pobre gente, seguimos, ¿no? O sea, aquí insisten que Aispuro no, todavía se le mueve una patita ahí en ese sentido. Hablan otra vez de lo que ya se comentó, de que las marchas y plantones, ¿por qué utilizan a los niños del Cádiz? Estamos hablando de los Cádiz, ¿no? Y en fin, lo demás son preguntas que de alguna forma se han contestado con su intervención, por eso no quiero ser repetitivo, pero pues agradecemos la vasta participación que se ha tenido de los que nos están viendo, y bueno, pues agradecerles a ustedes nuevamente, Ingeniero, Edgar, déjate saludo con afecto. Su presencia en su casa, que por cierto, el día 7 de marzo vamos a cumplir 18 años. Está viendo que las tasas se ven ahí muy bonitas, son 17 años, pero vamos al 18 años ya, el día 7 de marzo. Nada más se agarran con la izquierda. Y luego son para zurdos, efectivamente. La próxima vez que nos aquí invites, quien la diseñó, pues pensó que éramos puros zurdos, ¿no? Y eran chuecos. Agradecer a Víctor Hernández también su participación y a Mariano Cervantes, invitarlos para que nos acompañen la próxima semana en un programa más de Página de Análisis. Muchas gracias. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.